Hoy hablaremos de Origini, un nuevo producto con referencias a la historia de la pintura, porque está hecho de cal y de polvo de mármol, como el estuco Spatola Stucchi. Nos referimos a ese tipo de producto absolutamente natural y completamente transpirable, características habituales hoy en día, pero que además ofrece facilidad para la aplicación de capas. De hecho, es de fácil aplicación con solo 2 manos de pintura. Como es habitual, este producto también requiere la aplicación de primer, así que comenzamos el proceso aplicando una capa de primer. Después de escoger el color del muestrario, mezclamos la cantidad de aditivo necesaria para obtener el color deseado. Luego añadimos un 20% de agua para conseguir el nivel de disolución idóneo y por último procedemos a aplicar la primera mano. Siempre recomiendo ponerse un par de gafas porque las salpicaduras de la brocha pueden dañar los ojos. Como se puede ver, la aplicación es muy fácil. La primera mano es de lo más simple. Se puede decidir diluir el producto un poco más o un poco menos según el soporte. Estas sombras desaparecen y el color se aclara mucho más, como siempre pasa con la cal. La pared ya está seca y mucho más clara que antes porque el agua se ha secado. Se trata de un producto natural muy transpirable. Mojado parece oscuro, pero cuando se seca, se aclara y queda totalmente uniforme. Parece casi un producto acabado, pero aún falta la segunda mano. Sigamos ahora con esta segunda capa. Ya tenemos aplicada la segunda mano. Queda todo uniforme y húmedo. Si la dejamos secar, el efecto final será del todo uniforme y mucho más claro, porque como ya hemos visto se aclara, pero absolutamente mate. Absolutamente opaco. Se invece lo vogliamo nella versione satinata. Si preferimos un acabado satinado, cuando se esté secando, cuando esté perdiendo color, lo atenuaremos para conseguir un brillo concreto, con el método antiguo, mientras se seca. Ahora lo vemos. La vecchia patinatura, noi andiamo a ottenere questa lucidità. Appena asciuga vi faccio vedere. Ecco, adesso questa macchiatura dimostra che il prodotto sta asciugando. Atención a estas sombras. Demuestran que el producto se está secando. En este momento podemos pulirlo con esa antigua técnica que deja la cal con sombreado. No debemos pulir las áreas en las que el producto siga mojado. De hacerlo, acabarán quedando manchas en la superficie. Si no queremos que suceda esto, deberemos pulir solo allá donde se esté secando. Procedamos. Esta es la técnica. Un movimiento ligero con la punta de la brocha que apenas toca la pared. Así pulimos la cal. El resultado final es esa pátina ligeramente sombreada, característica de este producto. Ya tenemos la pared seca. Queda muy agradable al tacto, lo cual es característico de la materia prima, la cal. Estas leves manchas son también una cualidad que nos da la sensación de tener una pared viva.
Y luego este efecto satinado resultado del trabajo hecho con la brocha, que llamamos pulido. Pennello, che noi chiamiamo patinatura. Senza questa lavorazione l'effetto sarebbe Sin este trabajo, el efecto sería mate. Con este procesado, muy natural, obtenemos este efecto satinado de solidez, una pared de verdad y natural. naturale. En este punto se puede conseguir otro posible acabado con la cera del vecchio, que garantiza una protección añadida. Se trata de un producto completamente natural, aplicable en este caso con una esponja, que también se puede pulir. Veamos cómo es. Perfecto. La cera ya está casi seca, solo muy ligeramente húmeda. Ya puede pulirla, porque si se seca demasiado puede ser un problema. Adelante. En este punto ya hemos acabado con Origini. Tan solo me queda hacer una demostración para describir mejor el producto. Aquí tenemos la cera que hemos pulido y que nos ha quedado muy bonita. En esta otra parte tenemos el producto solo con la pátina. Quitamos la cinta adhesiva. Ahora veremos lo que sucede cuando lo mojo. Aquí el agua se desliza y no penetra en la superficie. Ahí el agua se filtra. ¿Qué prueba esto? Que aquí tenemos transpiración absoluta y permeabilidad en ambas direcciones. En este caso, el agua se desliza y solo va en esta dirección. Es decir, que transpira de dentro hacia afuera. La permanenza solo in questa direzione, quindi traspira dall'interno verso l'esterno. Un producto, por tanto, que nos permite obtener soluciones diversas. Encerado, sin cera y pulido. Diferentes situaciones con diferentes resultados.